Tapia Marchiori, estrenado en la Argentina en la reciente edición del Bafisi, impactó por su crudeza y por la proeza técnica de rodarse en un solo plano secuencia. Gatillero fue seleccionada para participar en la competencia internacional del Bafisi. Estamos con su director, Cris Tapia Marchiori. Gracias por acompañarnos aquí en GPS Audiovisual Radio y muy bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias por recibirme a ustedes por el tiempo. O sea, ¿qué puedo decir yo después de que habló Lita, verdad? O sea, que fue un placer oírla, pero ¿qué puedo Claro, decir yo que le claro. importe al cine argentino? No. Bueno, justamente Lita que promovió tantos y tantos directores y directoras, ¿no? Las jóvenes generaciones, como bueno, es tu caso. Total, gracias, Bueno, gracias. Gatillero es un thriller, es un drama, pero básicamente es una historia de supervivencia, traición y redención. ¿Cuál fue el origen de esta narración? ¿Hay personajes de la vida real que inspiraron la narración? ¿Hechos de la vida real? Sí, es un poco de todo. Es muy interesante que hayas dicho que es de una historia de redención, porque un poquito por ahí surge Mm, el inicio de decir, bueno, de qué, cuando uno escribe una película y posteriormente cuando la filma, o sea, lo que uno trata de pensar es decir, bueno, ¿de qué uno tiene ganas de hablar? Porque vas a estar 2 años empujando algo, mm, o un año y medio, o un año en sí, el mejorísimo de los sí, escenarios. sí. Entonces, es decir, bueno, ¿qué va a ser lo que te va a estimular para levantarte todos los días a tener muchas ganas de trabajar? Porque la persona que dirige tiene que tener muchas ganas de trabajar y de empujar y de mover un tren que después va solo, pero Mm, por momentos el tren necesita que lo empuje uno. Hay algunas subidas y algunas bajadas. sí. Entonces, ese combustible nace de lo que uno tiene ganas de hablar. Ujú, En otros proyectos anteriores yo tenía ganas de hablar y de conversar de vínculos y de explorar un poquito eso. Y aquí tuve ganas de hablar de personas que quieren redimirse. ujú. No, es difícil conversar de esto también sin spoilear, por eso Sí, sí, sí. voy como un poquito bordeando y no quiero pasarme. Sí, 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 sí. Pero sí, Natillero fue eso, y en cierto punto hay una película que es una referencia de ese personaje que nunca, que creo que nadie la va a sacar, y que es, por ejemplo, 16 calles con Bruce Willis. Es una Ujú, película de un personaje quebrado, del que nadie espera nada y de repente él decide en el final del primer acto, comienzo del segundo, que va a desencadenar la película, ¿no? Y que va a hacer que la película exista, que tome la mm, decisión, él de hacer una acción determinada que va a hacer que la película exista. Bruce Willis decide hacer algo distinto a lo que hacía siempre, que era un perdedor. ¿Me explico? sí, O un bueno. sí, 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 Acá, absolutamente. Ahora, sin spoilear. sin spoilear, qué Dejemos a difícil. Bruce Willis, que fue una fuente de Ah. inspiración. ¿Qué cuenta Gatillero? ¿Qué representa en esta coyuntura Gatillero? Ya, claro, ahí nos vamos para ese lado y está bueno también que lo traigas. Gatillero es una historia de redención de un personaje que está inspirado en cómo visualizo yo que podría haber sido la vida de una persona que conocí, que era un Mm, gatillerito que lo mató la policía. ujú, Entonces digo, bueno, ¿cómo hubiese sido la vida de él si no hubiese muerto? Eh, Ahí empiezo a explorar y a meter personajes que algunos tienen el nombre casi real, con alguna letra cambiada, otros le ujú, hice cambié el apellido, pero le puse el nombre al otro y lo fui enrocando. Personajes que conocí en la vida real, en el barrio de verdad, digamos, que son personajes de alguna manera, por decirlo, de mafiosos de mayor y menor rango. ujú, Y por eso en un punto a mí me tocó un montón la peli y de ahí sale mi combustible. ujú. Volviendo a la analogía del tren que uno empuja, ¿viste? Sí, De ahí sí. sale. Es decir, bueno, quiero hablar de un personaje que se redime y que quisiera traer las historias de estas personas que yo conocí
en la vida real al cine inspirándome en ellas. Y así surge Gatillero. A Ujú. nivel ideológico barra narrativo, pero narrativa de guión, no narrativa de cine. O como vos bien lo Ajá. preguntaste, a nivel ¿qué vamos a contar? Esto es algo, Sí. una peli que la produjo Duca. Detrás de Duca están Pablo Udeño, Enrique Udeño, Mariana Flores y el equipo de ellos. Son gente preciosa, gente pero te digo, tiene cine en sus pulmones, en su ADN, en su sangre y en su árbol Sí. genealógico, ¿me entendés? O sea, son cinéfilos, pero gente que sabe Sí. mucho. Yo los respeto y los quiero por igual, o sea, tanto respeto como tanto quererlos, quiero decir. Y hemos conversado mucho con Pablo sobre esto, de decir, bueno, ¿qué historia vamos a contar? Porque Mm, al final del partido, cuando termina la película, o sea, la película se completa con la mirada del espectador y al espectador le va a quedar algo con cualquier obra, ¿no? Pero que estamos ujú, hablando de una película y al espectador le va a quedar algo y dijimos, bueno, ¿qué queremos que quede? Y ahí empieza todo ese desarrollo, ujú, ¿viste? Que es ujú. interesante y está re bueno que lo hayas traído. Ajá. Bueno, y tuvo muy buena recepción en el marco del Bafisi, Gatillero. También llamó mucho la atención esta narración en un plano secuencia, algo que es bastante difícil de concretar. Total, Eh, total. pero Eh, bueno, llevaste muy bien el desafío. ¿Y ahora qué va a pasar con Gatillero? Porque estamos en una ya, instancia también compleja, ¿no? Para estrenar. total. Mm, Total, total. Mirá, en honor a la verdad, la peli, que nosotros lo decimos abiertamente porque no escondemos nada, la peli, si bien luce como un plano secuencia, un único plano secuencia, no es un único plano secuencia, y lo decimos en honor a la verdad. Son muy pocos los planos igual, o ujú, sea, pero muy pocos, o sea, muy, 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 muy. Hay planos que tienen un recorrido y un trayecto, así te diría, de 5 o 6 kilómetros. O sea, todo muy complejo, muy difícil de ujú, hacer, ujú, porque además la peli la hicimos en un escenario real, en Isla Maciel, y bueno, no era un set completo, pero sí Isla Maciel ofició como tal. ujú, Entonces fue realmente muy difícil, nos desafió un montón y a su vez, eso por un lado lo técnico, por otro lado, lo narrativo también nos desafió un montón porque el tiempo real, o sea, al no frenar nunca, había que entender cuánto iba a ser una transición entre una escena y la otra, cuánto iba a ser el desplazamiento del sí, personaje sí, por el barrio. Es muy complejo, muy sí. complejo. Tuve ahí a mi co-guionista, Clara Ambrosoni, que es mi dupla cuando escribimos, la verdad, casi que, o sea, yo sin ella no escribo y, bueno, ella sin mí sí, porque es muy buena. Y no, porque yo filmo y ella se aburre, entonces se pone a Ajá, escribir. ajá. Y por suerte tiene mucho laburo. Este, pero hicimos un gran trabajo, fue un guión que lo escribimos muy rápido y después fue un guión que tuvimos que colocar en el escenario real, Mm, que es interesantísimo porque hicimos un mapa de verdad de Google, digamos, de todos los pasos que daba el sí. protagonista para entender las secuencias que eran larguísimas, o sea, muy largo todo el recorrido y demás. Eh, y ahí me ayudaron mucho en una gran pre que hicimos mi director de fotografía, Martín Sapia, mi asistente de dirección, Lautaro No, un Perín. equipo Que, muy, muy sólido y eso se ve en la película. Ahora, ah, ¿qué va a pasar con Gatillero? ¿Hay fecha de estreno o ya todavía no? Mira, tenemos un pronóstico, déjame decirlo así, que podría ser a mitad de año. Ajá, No, si algo sabemos los argentinos y las argentinas es que no hay certeza de nada y que todo puede pasar, puede sí. cambiar para bien y para mal. Un poco vivimos en esa ruleta, en esa montaña rusa. Pero bueno, esperemos que personalmente, voy a decir mi expresión de deseo, me parece sería interesante que la peli se estrene ahora a mitad de año, sobre todo porque a la gente le gustó mucho, a la prensa le gustó muchísimo Sí, también, sí. y de repente
nada, es muy lindo. Nosotros veníamos de un estreno que hicimos en California, en el marco de Ujú. CineQuest, un festival de cine que se hace allá en Silicon Valley, y estuvo muy bueno y a la gente, la verdad que la película le impactó y le gustó muchísimo. Y lo mismo a la prensa de allá dice Sí, cosas asombrosas. sí, sí. Un porno muy divertido que dice que Gatillero, para intentar explicar qué es, él te invita a que pienses que le hubiesen dado a Guy Ritchie para que filme El Arca Rusa. Está divertida Bueno, la comparación, bueno. porque eh, hay un universo de gángsters, Sí, ¿viste? sí, 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 sí. Bueno, con mucha expectativa, entonces vamos a cruzar los dedos para que Gatillero se estrene entonces a mitad de año y ahí volveremos sobre el tema. Cris, te Muchas agradezco gracias. muchísimo este contacto y bueno, estaremos atentos. Un abrazo. Yo les quiero agradecer a ustedes por el espacio y a la gente que los oye. No, Gracias. por favor, seguimos en GPS Audiovisual Radio.